Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy es el primer vídeo que voy a hacer sobre los materiales para la gente que se está iniciando. En este caso vamos a ir con uno de los materiales básicos, que es el primero, que es la tela, que es donde vamos a plasmar nuestro diseño. Y antes de empezar a hablaros de las telas, os quería comentar un par de cosas. No me voy a parar a hablar extensamente de cada tipo de tela ni nada de eso. No voy a hacerlo porque ya hay vídeos de eso en el canal. Entonces yo lo que haré, os dejaré linkados los títulos de los vídeos por si alguien quiere más información, pues allí tiene la información. Y otra cosa, yo me voy a referir a los nombres que se les da aquí en España. Pero que sepáis que en otros países puede ser que se llamen de diferente manera. Si alguien sabe, por ejemplo, os pongo un ejemplo para que sé que la tela Aida, por ejemplo, aquí la llamamos Aida y en México la llaman cuadrillé. Entonces, por eso os digo que si alguien sabe la equivalencia de la tela que estoy hablando yo con cómo se llama en su país, sería bueno que lo pusierais en comentarios, porque así aprendemos todo el mundo y luego sabemos a la hora de ayudar a las compañeras, pues sabemos cómo se llama esa tela, porque muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿y en Chile dónde la puedo localizar? Pues no lo sé, realmente conozco más o menos cómo lo puedes localizar en España o en tiendas online, pero en otros países no. Entonces sería interesante también, y así hacemos un poco, aprendemos todos un poco. Bueno, dicho esto, os voy a hablar pues eso de las telas que hay actualmente para el punto de cruz. A ver, en España tenemos el Panamá, la Aida, las Luganas y los linos. Habrá otras telas, ¿vale? Pero a lo mejor no son específicas para el punto de cruz. Porque sí que es verdad que antiguamente pues se bordaba en la tela que se tenía. Unas tenían trama y otras no tenían trama. ¿Qué es la trama? Me vais a preguntar las que os estáis iniciando. Pues la trama es el dibujito que nos permite hacer las cruces. Se llama la trama y la urdimbre, los hilos verticales y los hilos horizontales. Antiguamente pues se utilizaba más los que empezaban a aprender y todo esto pues con Panamá, la tela de Panamá o la tela de cañamazo también, que la tela de cañamazo o también lo que hacían era, antes de la tela de cañamazo, una tela cualquiera y le ponían encima la tela de cañamazo y luego cortaban los hilos, que eso era trabajo de chinos directamente. Pero actualmente pues tenemos la suerte de que tenemos telas donde podemos aprender a hacer punto de cruz para la gente que esté interesada en aprender. Entonces actualmente hay una tela que es una tela que sacó la casa Zeiwart, que es una casa alemana de telas, que es una de las casas punteras en cuestión de telas, y se llama Aida, o la llaman Aida. Bueno, entonces la tela Aida es pues la ideal para aprender. Bueno, la ideal para aprender o la ideal para mucha gente, porque es una tela que es una tela fácil de trabajar, porque te va como marcando el camino de cómo van las cruces. Entonces no es tan difícil como pueda ser un lino, ¿vale? Entonces dentro de la tela Aida pues tenéis diferentes counts, tenéis el 12, el 16, el 18, el 20. No os voy a hablar ahora de counts ni cosas de esas, porque como ya os he dicho al principio del vídeo, todo esto os linkaré los vídeos para que si alguien quiere más información pues está allí la información, ¿vale? Entonces es una tela que es fácil, es cómoda de trabajar. La composición suele ser algodón y sintético, dependiendo un poco lo que nos guste a cada usuario que la vamos a utilizar. Hay gente que le gusta más durita, hay gente que le gusta más blanda, entonces cada uno pues elige la que más le guste. Luego tenemos otra que se llama Lugana, que es una tela también que es de algodón. Suele ser o algodón 100% o lleva mezcla también.
y esa la utilizamos ya para hacer cosas más, pues más tipo cuadro, porque la Aida, pues por ejemplo, la podemos, bueno, todas se pueden utilizar para hacer de todo, que no hay que encasillar las telas en una cosa determinada, pero sí que es verdad que unas van mejor para una serie de cosas que otras. Por ejemplo, la tela Aida, pues para hacer manteles, para hacer cojines, para hacer detalles, para hacer... Que queremos un mantel que sea un poco más... es que no sé cómo decíroslo, que tenga otro cuerpo la tela, pues bueno, pues podemos elegir una Lugana. La Lugana tiene un cuerpo distinto a la Aida, que la Aida es como más tiesa, es una tela un poco más tiesa que la Lugana. La Lugana es un poco más blandita porque lleva más mezcla y no es tan fácil de coser como la Aida, pero no es difícil, ¿eh? Eso también hay que decirlo, no es difícil. Entonces, la Lugana actualmente pues podéis encontrar de un montón de tramas diferentes, tramas o counts, como lo queréis llamar, y se utiliza para muchas cosas también la Lugana. No es tan difícil de trabajar como un lino. Luego tenemos los linos, que los linos ya pues se utilizan ya para cosas muy específicas. Se puede hacer evidentemente un mantel en lino, pero a la hora de trabajar pues ya tenemos que estar contando los hilos y entonces ya nos es un poquito más difícil. Para la gente que se está iniciando, yo os diría que o mejor la Aida o la Lugana. Que alguien se quiera atrever con el lino, pues adelante, porque esto es cogerle un poco el ritmo, y una vez que le coges el ritmo y pues ya pero bueno, por aprender, el que no haya hecho nunca jamás algo en punto de cruz, mejor la Aida, es más fácil para no desesperarse, porque hay veces que queremos ver los resultados y el lino nos costaría más ver los resultados porque hay que estar pendiente de la tensión del hilo, y al principio pues evidentemente cuando tú no has hecho una cosa pues no te sale tan bien como cuando llevas mucho tiempo haciendo eso. Entonces sí que nada, os voy a pasar al vídeo de la mesa y allí ya me despediré y espero que os sirva de ayuda este vídeo. La primera tela que vamos a ver va a ser la Aida, que es la más común en este caso. En este caso os voy a enseñar una Aida 18 para que veáis que la trama la tiene bastante cerrada, que sepáis que tenéis también Aida con el cuadrito un poco más grande, que es la que se utiliza para aprender, que es la Aida 14 o la Aida 16. Hay gente que empieza ya directamente con la Aida 16 porque le gusta más cómo quedan, o lo que va a hacerle... Le va mejor una Aida 16 que una Aida 14, depende un poco de lo que vayamos a hacer. Esta, como veis, se ve perfectamente la trama, se ven los hilos verticales y los hilos horizontales, la trama y la urdimbre, que la trama y la urdimbre son el número de hilos verticales y el número de hilos horizontales. Eso es lo que hace que nos van a quedar nos va a marcar el camino que os decía yo antes para hacer las cruces. Entonces, como veis es una tela de algodón, yo he cogido un color crema, que es el color, yo utilizo sobre todo color crema y color blanco. El color blanco sí que os diría que según cómo sea el gráfico que vais a utilizar, si lleva mucho blanco, el blanco se lo va a comer, el blanco de la tela se lo come y entonces no destaca tanto. Eso se va aprendiendo con el tiempo. Pero yo soy más partidaria de, si tengo que poner una tela de este tipo, soy más partidaria de ponerla en crudo, porque en crudo los colores me van a destacar más. Dentro de la Aida, que tampoco os lo he dicho antes, ahora han sacado una tela nueva que, para que no tengamos que marcar la tela, nos lo marcan ya en la tela. Es los cuadrantes. Es decir, esto es como si dijéramos la plantilla del gráfico, pero en la tela, para que nosotros podamos seguir tanto el gráfico, que ya os hablaré también de los gráficos, lo podamos seguir en la tela. Esta, por ejemplo, es una tela... Esta se tendría que coger 4 cuadritos porque son más pequeños, pero viene cuadriculada. Esta tela
Una vez que hemos terminado, la ponemos en agua tibia y automáticamente estas líneas se van. Y nos quedaría el bordado que hiciéramos, nos quedaría allí. Esta es una ida 20, creo. Sí, es una ida 20. Que a mí es una tela que particularmente no es mi preferida. Tiene que ser para una cosa muy concreta que quede muy bien una ida 20. Si no, no me gusta cómo quedan las cruces. Las cruces a mí tienen que... depende del trabajo que sea, también os lo digo. Pero normalmente si es un trabajo de definición, tienen que quedar las cruces no como si estuvieran amontonadas, sino una cruz que se vea al lado de la otra. Entonces esta es un poco para según qué cosas sí, pero para según qué otras no os diría que utilizarais este tipo de tela. Yo por lo menos no la recomendaría. Bueno, luego tenemos la Lugana. Como veis, os voy a poner aquí la diferencia. Aquí se ve la diferencia, que es la tela Aida y la tela Lugana. Aquí ya no vamos viendo el camino, como si dijéramos. Tiene también una trama, pero es como más finita. Entonces aquí sabemos que tenemos que coger 2×2 o 1×1. Esto también es el 2×2 o 1×1, es una cosa que a la gente le lleva un poco por... A veces dices, ¿cómo lo hago? 2×2, 1×1, porque sí que es verdad que algunos trabajos quedan mejor 1×1 y hay trabajos que quedan mejor 2×2. Pero claro, hay que probar. Yo siempre digo, probar en una esquina de la tela, que muchas veces mucha gente me dice, cuando alguna vez he preguntado yo así, pues prueba en una esquina de la tela, como dices tú, ¿no? Y es verdad, es que hay que probar porque cada uno además tenemos un gusto. Hay gente que le gusta que quede más cubierto, hay gente que no, que le gusta que se vea el fondo de la tela. Entonces depende de cuál sea nuestro gusto, nos gusta de una manera o de otra. El 2×2 es 2 cuadritos de tela por 2 hebras de hilo. Y el 1×1 es un cuadrito de la tela por una hebra. También está el 2×1, es decir, 2 cuadritos de la tela por una hebra. O un cuadrito por 2 hebras. O sea, posibilidades tenemos 4 tipos de posibilidades. Tampoco hay que volverse loco al principio, O sea, podemos ir aprendiendo los pasos básicos y luego ya iremos complicándonos un poco más. El hacer el punto de cruz no es hacer una cruz detrás de otra, aunque es hacer una cruz detrás de otra. Y con esto, ¿qué es lo que os quiero decir? Que muchas veces mucha gente dice, uy, yo ese proyecto no lo haría, no lo sé hacer. Porque lo ven ya y ya creen que es difícil. Es una cruz detrás de otra. Pero hay que saber cómo hay que hacer esas cruces y cómo, qué tela tengo que utilizar, porque esa tela y no otra. Eso con el tiempo se va aprendiendo. De momento, para las que estáis aprendiendo, lo único que quiero que se os quede claro, que os quede más o menos claro, es los diferentes tipos de tela, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo yo otra que es Lugana, que os la voy a sacar, que esta, si veis, es lo que os decía yo, esta es marmoleada. Entonces esta se utilizaría, por ejemplo, en un proyecto que se viera el fondo. Si queríais que se viera, por ejemplo, que hiciera como de marco o de passepartout, se podría poner este tipo de tela. O cualquier tela que tenga pues algún detalle para que destaque y que luego a la hora de enmarcarlo nos sirva de passepartout o de fondo. Si es un diseño que va completo, pues yo me iría a una tela lisa y luego ya a la hora de enmarcar pues me iría ya a buscar un marco o un passepartout, depende de cómo quisiera enmarcarlo. Una vez que lo tengo hecho, pues entonces ya decido cómo quiero enmarcarlo. Porque a veces también nos pasa una cosa, que tenemos una idea, pero una vez que lo hemos hecho y vamos a esa idea, resulta que no nos gusta cómo queda. Entonces por eso os digo que depende un poco de los gustos, y luego ya por último está el lino, el famoso lino. Esto es un lino 28, que como veis es un color más natural, o se deja un color más natural. Aquí, por ejemplo, no veis la trama como se ve aquí. Os lo voy a comparar. Se ve mejor la trama aquí que aquí. O que aquí, que es la ida. ¿Lo veis? Si ponemos las tres, esta es más fácil, esta nos sigue marcando un poquito el camino, pero aquí ya tenemos que saber que tenemos que coger 2 hilos de la tela.
Aparte, el lino no se comporta igual que el algodón. El algodón tiene otra prestancia, tiene otra... el lino es una tela, o sea, es un tejido natural y si apretamos mucho vamos a apretar los hilos del lino. Si apretamos poco tampoco nos va a quedar bien, tiene que tener su justa tensión para que nos queden las cruces bien. Eso se va aprendiendo pues con el tiempo con los proyectos. Hay proyectos que te saldrán bien y otros que te saldrán mal. Bueno, pues resumiendo, tenemos tres tipos de tela: aída, lugana y lino. Y según el proyecto que vayamos a hacer, pues elegiremos un tipo de tela u otro. Espero que os haya servido de ayuda a las que estáis empezando, que no os haya liado mucho. Si tenéis dudas, si queréis preguntarme, me podéis dejar en comentarios, intentaré contestaros. Y nada, que nos vemos en el próximo, que me imagino que os hablaré sobre los hilos. Y un saludo a todos y hasta el próximo. Chao.